Tercer grado. Matemáticas. Medidas de dispersión. Alumnos y alumnos, les damos una cordial bienvenida a una sesión más de Matemáticas 3. Mi nombre es Leslie Mendívil y le doy la bienvenida al maestro José de Jesús Bernabé. Gracias, Leslie. Estoy seguro de que igual que tú, nuestras alumnas y alumnos están contentos por comenzar la sesión. En esta sesión se culmina el aprendizaje esperado. Calcula y explica el significado del rango y la desviación media. Y el propósito de esta sesión es resolver problemas que involucren calcular el rango y la desviación media. En esta sesión les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz, goma y calculadora. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Si están listas y listos, comenzamos. Leslie, ¿te gusta el fútbol? Sí, maestro, es uno de mis deportes favoritos. Veo algunos partidos durante los fines de semana en familia. En particular, me gusta ver los de la Sub-17. Muy bien, Leslie. Imagínate ser directora técnica de la Sub-17 femenil y debes de seleccionar a una jugadora para la posición de delantera. Pero hay 3 jugadoras para el puesto. ¿Cuáles serían los criterios para seleccionarla? La verdad, la que anote goles. Creo que sería el principal criterio por el puesto de delantera. Ahora bien, Leslie, te daré la oportunidad de ser directora técnica y selecciones a tu próxima estrella goleadora. Observa la siguiente tabla y dime a cuáles de las participantes seleccionarías. La tabla muestra la cantidad de goles anotados por las 3 jugadoras en 5 partidos. Maestro Bernabé, al analizar la tabla y hacer uso de la aritmética, las 3 jugadoras han anotado 10 goles en total en los 5 partidos. Pensaría que en un primer momento iba a ser fácil seleccionar a una jugadora. El criterio que quería usar no es suficiente para este caso. Leslie, lo que comentas es muy acertado. Usar solo la aritmética no permite tomar una decisión. Por eso, en este caso, se utiliza parte de la estadística para seleccionar una jugadora. ¿La estadística, maestro? Así es, Leslie. Calcula la media aritmética de los goles de las jugadoras. En otras palabras, calcula el promedio de goles de cada una. En caso de no ser suficiente para tomar una decisión, calcula el rango. Y por último, la desviación media, que son parte de la estadística. Y con esto podrás tomar una mejor decisión de a cuál jugadora seleccionarás. Me parece bien que las matemáticas me ayuden a tomar una decisión. Calcular la media de los goles de cada jugadora implica sumar los goles y dividirlos entre 5, que es el número total de partidos jugados. Para Emily, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, el resultado es 10. Entre 5, su media es 2. Para Alma, 5 más 0 más 5 más 0 más 0, el resultado es 10. Entre 5, su media es 2. Para Alicia, 1 más 1 más 6 más 1 más 1, el resultado es 10. Entre 5, su media es 2. Maestro, el promedio de las 3 es el mismo y con esta información, ¿aún no podría tomar una decisión? Muy bien, directora técnica. Como la media aritmética no es suficiente información, utiliza el rango y veamos si te ayuda mejor. Para calcular el rango de cada jugadora, tomarán en cuenta la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del número de goles. Emily, valor máximo 2, menos valor mínimo que es 2, es igual a 0. Alma, valor máximo 5, menos valor mínimo que es 0, es igual a 5. Alicia, valor máximo 6, menos valor mínimo 1, es igual a 5. Maestro, por el momento solo puedo decir que una de las jugadoras ha sido constante en el número de goles anotados por partido
y las otras dos jugadoras tienen un rango de goles anotados de 5. Así que, directora técnica, con la información del rango todavía no puedes tomar una decisión. Emily ha sido constante, dado que su rango es 0, pero no significa un menor desempeño comparada con las demás jugadoras. Ahora, calcula la desviación media y esperemos que con esta medida de dispersión te sea posible tomar la decisión. En la tabla se observan las medidas calculadas. La media es igual para las 3 jugadoras. El rango de Emily es menor que Alma y Alicia. Como directora técnica, la información aún es insuficiente para tomar una decisión. La desviación media se calcula a partir del valor absoluto de la diferencia de cada dato con relación al promedio. Se suman dichos valores y por último se divide entre el total de números de datos. Para Emily, la desviación media es de 0. Para Alma, la desviación media es de 2.4. Para Alicia, la desviación media es de 1.6. Los valores obtenidos de la desviación media de cada jugadora indican qué tan lejos están del promedio, lo cual es el punto de comparación. Alma es la jugadora que más se aleja del promedio con 2.4, en cuanto Alicia es 1.6. La diferencia de las desviaciones entre ellas es de 0.8 y quien está dentro del promedio es Emily. Con estos datos, ahora sí puedes tomar la decisión como directora técnica. ¿A quién escogerías de las 3? Sí, maestro, lo anterior permite elegir a Emily, quien tiene el mejor desempeño en los partidos, no solo por anotar goles, sino por mantener un ritmo constante de anotaciones en los 5 partidos. Leslie, la tabla donde se anotó la media aritmética, el rango y la desviación media, ¿te imaginas cómo se vería en una gráfica? No, maestro Bernabé. Leslie, ¿qué te parece si vemos el siguiente audiovisual? Mateo, ¿recuerdas cómo se calculaba el rango de un conjunto de datos? Sí, ¿por qué? Porque estoy resolviendo un ejercicio de este tema. Si quieres lo resolvemos juntos. ¿Va? El rango es una medida de dispersión. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? Son las medidas estadísticas que nos informan qué tanto se aleja un conjunto de datos respecto de la media aritmética. Analicemos el significado del rango. El rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular, pues se obtiene al encontrar la diferencia entre el valor del dato más grande y el valor del dato más pequeño. Observemos el siguiente ejemplo. En un grupo de baile, las edades de cada asistente son 18, 13, 25, 12, 13 y 19 años. ¿Cuál es el rango de las edades de este conjunto? En nuestro ejemplo, el rango es igual a 25 menos 12. De modo que el rango es igual a 13 años. Ahora resolvamos e interpretemos las siguientes situaciones con ayuda de las medidas de tendencia central y el rango. Primera situación. Se preguntó a 10 familias cuántos focos tenían en total en su casa y dieron las siguientes respuestas. ¿Cuál es la media de los focos que se utilizan? Analicemos los datos que nos muestra la gráfica para hacer el cálculo. Estos son... Por lo tanto, la media es de 9 focos por cada familia. ¿Cuál es la moda? ¡Correcto! La moda es 8 focos. Para obtenerla, lo único que hicimos fue observar cuáles barras se repiten más. ¿Cuál es la mediana? Para calcularla, debemos ordenar nuestros datos y después localizar aquel que ocupa la posición central. ¡Comencemos! Al quedarnos 2 cifras al centro, se calcula la media de estos 2 datos, de forma que la mediana es 8 focos. ¿Cuál es el rango? ¡Correcto! Es 12. Como podrás observar, en este caso la mejor medida de tendencia central para representar estos datos
es la mediana, debido precisamente a que la distancia entre el valor mínimo y el máximo es muy amplio. Situación 2. Al término del ciclo escolar, la profesora Lourdes hizo un cuadro con la media bimestral de todas las calificaciones que su grupo obtuvo en cada asignatura. Quiere saber cuál es la medida de tendencia central que mejor representará el aprovechamiento de sus estudiantes. Comencemos a calcular. Si se toman en cuenta todas las calificaciones de cada asignatura, ¿cuál es la moda del total de las calificaciones presentadas? Haz los cálculos correspondientes y cuando estés listo, coteja tus resultados. Ponle pausa al video para que puedas hacer las operaciones. La moda es 9, ya que tiene el mayor número de frecuencia. ¿Cuál es la mediana de todas las calificaciones? La mediana es 9, pues es el valor central al ordenar todas las calificaciones. Ahora calculemos la media de este conjunto de datos. Dividamos la suma de todas las calificaciones entre su número total. La media aritmética de todas las calificaciones es 8.575 milésimos. Para finalizar los cálculos de las medidas de tendencia central, obtengamos el rango. Correcto. El rango es 4, pues eso vale la diferencia entre la calificación más alta y la menor. Por tanto, la mejor medida de tendencia central para representar este conjunto de datos es la media, pues el rango es muy pequeño en este conjunto de datos. Oye, ¿y si calculamos el rango de edad de nuestro grupo? Me parece muy bien. Mañana que vayamos a la escuela le preguntamos a uno por uno. Excelente idea. Así podremos saber cuál es la que representa mejor toda la información. Muy bien. Veamos la gráfica que representa los valores calculados. Observa, Leslie. En la siguiente gráfica se tiene, para las 3, la media aritmética es igual a 2. Se muestran 3 conjuntos de datos. El primer conjunto de datos es de Emily, representado por una línea, dado que su rango es 0 al tener todos los datos iguales. Su desviación también es 0, es decir, todos los datos coinciden con respecto a la media. El segundo conjunto de datos está representado al centro. Le pertenece a Alma, donde los valores máximos y mínimos están más alejados de la media. Y por último, los datos de Alicia, quien tiene una menor dispersión en comparación con Alma, es decir, sus datos están más agrupados. La gráfica muestra la media, que es 2, el máximo y mínimo de cada conjunto de datos. Además, se ve la desviación de los datos respecto de la media. Maestro Bernabe, no puedo creer que las matemáticas ayudan a resolver situaciones que parecieran confusas en un primer momento, al tratar de tomar decisiones. Ahora, resolvamos otro problema al analizar un conjunto de datos, utilizando el rango y la desviación media. Antonio es mensajero y en la tabla se registraron los kilómetros diarios que recorrió durante 4 semanas. A partir de los datos, ¿cómo sería una semana típica de recorrido de Antonio? ¿Cómo se distribuyen sus recorridos? Calculen la media de los recorridos por semana y vean si con este cálculo se responde alguna de las dos preguntas. Para calcular la media de cada semana se suman los kilómetros recorridos de lunes a viernes y se dividen entre el total de días trabajados, es decir, 5. Alumnas y alumnos, realicen el cálculo de la media o promedio de cada semana. Primera semana, se suman 2, más 5, más 6, más 8, más 9, igual a 30. Se divide entre 5, igual a 6 y la media es 6. Segunda semana, se suman 4, más 6, más 5, más 7, más 8, igual a 30. Se divide entre 5, igual a 6.
y la media es 6. Tercera semana, se suman 6 más 6 más 6 más 6 más 6 igual a 30. Se divide entre 5 igual a 6 y la media es 6. Cuarta semana, se suman 3 más 4 más 10 más 9 más 4 igual a 30. Se divide entre 5 igual a 6 y la media es 6. Maestro Bernabe, la media aritmética es la misma en los 4 conjuntos de datos. Al parecer, estos 4 conjuntos de datos no presentan alguna diferencia. Es cierto, Leslie. La media aritmética es la misma. Por lo tanto, se puede decir que en promedio Antonio camina 6 kilómetros por semana. Con esta información se responde la primera pregunta. ¿Cómo sería una semana típica de recorrido de Antonio? Sería una semana donde diariamente recorra el promedio de 6 kilómetros. Ahora calculen el rango de cada semana. Maestro, ya aprendí cómo se calcula el rango. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, en este caso de los kilómetros recorridos de lunes a viernes. Y lo haremos con las 4 semanas. Para la primera semana, el valor máximo es 9 y el valor mínimo es 2. 9 menos 2 es igual a 7. Para la segunda semana, el valor máximo es 8. El valor mínimo es 4. 8 menos 4 es igual a 4. Para la tercera semana, el valor máximo es 6. El valor mínimo es 6. 6 menos 6 es igual a 0. Para la cuarta semana, el valor máximo es 10. El valor mínimo es 3. 10 menos 3 es igual a 7. Observen los valores de los rangos de cada semana. En las 4 semanas se aprecia una diferencia entre ellas. La diferencia más significativa es en la primera y tercera semana, a diferencia de los valores obtenidos de la media aritmética, los cuales fueron todos iguales. Leslie, sin embargo, con la información hasta ahora del comportamiento de los datos, aún no es posible responder del todo la segunda pregunta. Calculen la desviación media de cada semana de la siguiente forma. A partir del valor absoluto de la diferencia de cada dato en relación con el promedio, sumen los valores y divídanlos entre el número total de datos. Se van a ocupar los valores anteriores para calcular la desviación media, como en el otro problema donde fui directora técnica. Así es, Leslie. Para la semana 1 se calcula la suma de los valores absolutos de la diferencia entre cada dato y la media, dividida entre el total de datos, es igual a 10 entre 5, por lo tanto, la desviación media es igual a 2. Para la semana 2, la desviación media es igual a 6 entre 5. El resultado es 1.2. Para la semana 3, la desviación media es igual a 0. Entre 5 se obtiene 0. Para la semana 4, la desviación media es igual a 14. Entre 5 da como resultado 2.8. Maestro, con estos resultados podemos responder la segunda pregunta. ¿Cómo se distribuyen sus recorridos? La semana con un recorrido típico fue la tercera. Sus datos están alineados a la media igual a 6. Su rango y desviación media es 0. La segunda semana tuvo un pequeño alejamiento respecto de la media de 1.2 kilómetros y su rango es de 4 kilómetros. La primera semana presentó un desvío de 2 kilómetros respecto de la media. Su rango fue de 7 kilómetros. Y por último, la cuarta semana tuvo la mayor dispersión de 2.8 kilómetros respecto de la media. Y su rango también fue de 7 kilómetros. Veamos los datos representados por una gráfica. Con base en la gráfica se concluye. Una semana típica para Antonio es la tercera semana, porque todos los días recorrió 6 kilómetros. Esa cantidad coincide con su media, generando un rango de 0. Esto indica que al coincidir los datos con la media, su desviación media es 0. Es decir, los datos no están alejados entre sí. La primera y cuarta semana presentan una mayor dispersión de sus datos,
por tener un mismo rango de 7 y una desviación de 2 y 2.8 kilómetros, tomando en cuenta la media respectivamente. Alumnas y alumnos, observen que todos los datos de las tablas se pueden graficar. Así es, maestro Bernabé. Las gráficas permiten analizar visualmente la dispersión de los datos con respecto a la media, el rango de kilómetros recorridos por semana y la media aritmética. Muy bien, Leslie. Calculen y respondan lo solicitado a partir de la siguiente tabla. En la tabla está registrada la puntuación de 4 participantes en una competencia de tiro con arco. Determinen. Número 1. En las competencias de tiro con arco, el ganador es quien obtiene mejor promedio. ¿Quién ganó la competencia? Número 2. ¿Quiénes son los participantes con los datos menos dispersos y quiénes con los datos más dispersos de acuerdo con el rango? Y número 3. Con base en la desviación media, ¿cuál es el resultado menos disperso y cuál el más disperso? Maestro, para responder la primera pregunta se calcula el promedio de puntajes de cada participante. Para Paola, la suma de sus puntos es de 42. Entre 5 tiros, el resultado es 8.4. Para Andrea, la suma es igual a 42 puntos. Entre 5, el promedio es 8.4. Los puntos de Marcela suman 42. Entre 5, su promedio es de 8.4. Maestro, permítame calcular el promedio de los últimos 2 participantes. Los puntos de Amira son 41. Dividido entre 5, su promedio es de 8.2. Por último, Mía tiene 43 puntos. Entre 5 y su promedio es 8.6. En la tabla, registren los resultados obtenidos. La respuesta a la pregunta es, la ganadora es Mía, porque entre las 5 participantes ella obtuvo el mejor promedio, 8.6, como se muestra en la tabla. Para la segunda pregunta, calculen el rango de los puntajes obtenidos por las participantes. Para Paola, el valor máximo es 10 y el mínimo es 7. Su rango es 3. Para Andrea, 10 y 6, su rango es 4. Para Marcela, 10 y 7, su rango es 3. Para Mira, 9 y 7, su rango es 2. Por último, Mía, 10 y 6, su rango es 4. Agreguen los datos obtenidos en la tabla. Maestro, al analizar el rango de los participantes, Amira es quien tiene el menor rango. Es decir, sus datos oscilan en 2 puntos con respecto al puntaje mayor y puntaje menor. Para el caso de Andrea y Mía, sus datos están en un rango de 4 puntos, es decir, tienen la mayor dispersión. Calculen la desviación media para responder la tercera pregunta. Utilicen la fórmula para obtener la desviación media de las 5 participantes y los resultados son: la desviación media para el caso de Paola es de 1.12. Andrea tiene una desviación media de 1.12. Marcela tiene una desviación media de 1.28. Amira tiene una desviación media de 0.96. Mía tiene una desviación media de 1.28. La respuesta es, con base en la desviación media, ¿cuál es el resultado menos disperso y cuál el más disperso? La desviación media del puntaje de Marcela y Mía es la misma. Sus datos son los más dispersos entre sí. Esto indica que tiene la mayor dispersión media entre las participantes. En el caso contrario, Amira es quien tiene la menor dispersión entre sus puntajes. Maestro, ¿cómo quedaría la gráfica de los datos de la tabla? Así queda la gráfica, Leslie. En ella se aprecian las medias 8.2, 8.4 y 8.6. Los rangos 2, 3 y 4, respectivamente, marcados de un color diferente para cada participante. Los datos por participante con respecto a su media están agrupados. Observen
el tamaño de las gráficas entre participantes, el cual indica que la diferencia entre las desviaciones es cercana a las medias respectivas. Y con esto terminamos esta sesión, Leslie. Si tienen dudas o quieren ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro José de Jesús Bernabé y es un placer haber estado con ustedes. Soy Leslie Mendívil y nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. No, maestra, yo soy buenísima. Sí, ya me di cuenta. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión